Buen día. Hoy damos inicio al módulo 6. Hablaremos del cáncer, pero lo haremos desde el punto de vista quirúrgico, es decir, desde la oncología quirúrgica. Vamos a hablar sobre la oncología y la práctica quirúrgica, el diagnóstico, así como el tratamiento quirúrgico del tumor primario, del lecho ganglionar y eventualmente si hubiese criterio de las metástasis a distancia. El cáncer es una enfermedad que en los últimos años se ha colocado en los primeros lugares en todo el mundo. Compite con los accidentes, compite con las enfermedades cardiovasculares, los primeros lugares de las enfermedades prevalentes. En los últimos años se ha desarrollado mucho la práctica oncológica quirúrgica. Eso es debido a que muchos hallazgos de enfermedades oncológicas se hacen en el quirófano, hallazgo casual, o en el consultorio a través de una consulta. El cirujano a menudo es responsable del diagnóstico y tratamiento inicial de muchos tumores sólidos. No todos. Por ejemplo, el linfoma no es patrimonio de la cirugía. El linfoma es básicamente una enfermedad tratada con quimioterapia. Pero volviendo a lo que es la práctica quirúrgica oncológica, el cirujano tiene que estar en conocimiento de la epidemiología, de las causas, tiene que saber estadificar, tiene que conocer la evolución natural del cáncer en sus diferentes etapas, en sus diferentes características y etiologías. ¿Por qué? Porque hay que hacer lo que se llama valoración inicial del paciente y de esa manera buscar cuál es el mejor camino para tener un buen tratamiento, un buen desenlace. Eso es fundamental al diagnóstico de una enfermedad oncológica. Aquí podemos observar dos imágenes muy características y muy frecuentes en la práctica quirúrgica: el cáncer gástrico y el cáncer de colon. En la imagen correspondiente al cáncer gástrico es una úlcera que tiene características muy particulares y que generalmente es el patólogo el que define si es benigno o maligno. En este caso en particular vemos una lesión ulcerada con bordes sobreelevados y los pliegues están borrados. Esa es una característica del cáncer gástrico. La imagen del cáncer colónico es típica, generalmente comienza con un pólipo y va aumentando de tamaño. Y en sus etapas iniciales podemos observarla de esta forma. Aquí podemos observar al tumor retroperitoneal. Generalmente son grandes tumores en tamaño, muy característicos, ocupan generalmente una fosa, lado derecho o lado izquierdo, y en su crecimiento empieza a englobar a muchos órganos, colon, estómago, riñón, etc. Generalmente son tumores muy voluminosos. La imagen de al lado, el cáncer de ovario, también muy frecuente en nuestro país, con sus características muy peculiares, en donde parece que hay una formación líquida dentro del tumor. Aquí podemos ver la imagen del hígado, pero es un hígado metastásico. Numerosos nódulos, tanto en el lado derecho como en el izquierdo,
hacen de esta enfermedad algo muy agresivo. Como ustedes sabrán, el hígado es un órgano único, es irreemplazable y en este caso en particular, desde el punto de vista quirúrgico, no hay muchas opciones. Algo que quiero transmitir a ustedes y que lo tengan muy presente. El tratamiento moderno del cáncer es multidisciplinario. No existe un supermédico que pueda tratar a todos los pacientes por igual y con iguales resultados. Se necesita un equipo, un trabajo en equipo, coordinado. Cirujanos, oncólogos clínicos, radiólogos, patólogos, fisioterapeutas, nutriólogos, etc. Ese trabajo en equipo es lo que va a dar mayor beneficio, en primer lugar, para el diagnóstico. En el diagnóstico interviene el cirujano, interviene también el patólogo, interviene el médico especialista en imágenes, que debe saber leer una imagen, una tomografía, una resonancia. Y por otro lado, en el aspecto terapéutico, en el tratamiento, están los oncólogos clínicos, los oncólogos radiólogos, etc. Entonces, siempre debe ser un tratamiento multidisciplinario y coordinado. En cuanto al tratamiento, podemos dividir en dos fases. La primera, el tratamiento quirúrgico primario. La segunda es el tratamiento complementario. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico primario? ¿Cuál es el objetivo esencial? Y es el de obtener una resección del tumor con márgenes adecuados. Cuando se refiere a márgenes adecuados, son márgenes de seguridad. Es decir, debemos retirar el tumor y una parte del tejido normal, de manera que eso tengamos la certeza, por lo menos macroscópica, de que estamos extirpando toda la masa tumoral. A ese procedimiento se acompaña lo que se denomina la resección de los ganglios regionales, la linfadenectomía. Y eso es esencial para el control local y regional de la enfermedad. Ese es el objetivo del tratamiento quirúrgico primario. Control local y regional. Ahora bien, el tratamiento complementario se refiere a la radiación, a la quimioterapia, la inmunoterapia, a la terapia biológica actual. ¿Y qué tiene por objetivo eso? El control de los focos distantes, es decir, las metástasis. Y por supuesto, evitar la recurrencia local. Las metástasis pueden estar en cualquier órgano del cuerpo: cerebro, pulmón, hígado, tiroides. Y en esos lugares, al estar el cáncer diseminado, solamente un tratamiento sistémico como la quimioterapia o la inmunoterapia o la terapia molecular pueden alcanzar y dar resultados. Por eso es un tratamiento complementario para los focos distantes. Ahora bien, en medicina, así como en otras ciencias, es importante tener los conceptos bien claros. Por eso vamos a definir básicamente lo que significa incidencia. Y se refiere al número de nuevos casos que se presentan en un determinado tiempo. Generalmente se expresa como el número de nuevos casos
por cada 100.000 personas año. Del mismo modo, la mortalidad se refiere al número de fallecidos, también expresado por número de muertes por cada 100.000 personas año. Estos son dos conceptos muy utilizados en oncología. Por eso es importante que tengan fijo este concepto y que lo vayan aplicando en la medida que estudien. La incidencia del cáncer varía de una región a otra. Es decir, lo que presentan las patologías presentes en el área occidental son generalmente un poco diferentes a la oriental. Y eso se debe a tres factores principales: la genética, lo ambiental y también está presente el factor alimentario. Y siempre hacemos una comparación con los orígenes, con las personas de origen oriental, los japoneses por ejemplo, que tienen un tipo de alimentación, un tipo de genética, versus lo que está al otro lado del mundo, en el área de América, ya sea del norte o del sur. Son costumbres diferentes. Y en el cáncer, en la incidencia, esto tiene relevancia. Por lo tanto, la incidencia varía de una región geográfica a otra. Aquí es importante tener en cuenta lo siguiente: las tasas de mortalidad por distintos cánceres varían de un país a otro. Esto no es nuevo, no es algo que ahora solamente ocurre. Y es debido, en primer lugar, a la incidencia y en segundo lugar a la supervivencia después del diagnóstico. La supervivencia después del diagnóstico. Y ahí entramos en un campo bien profundo de la medicina. La supervivencia depende otra vez de las prácticas en la detección temprana del cáncer. Y el segundo punto es el patrón terapéutico, es decir, el tratamiento. Pero cuando hablamos de detección temprana, cada país tiene sus recursos y lo utiliza en salud pública para realizar esta detección temprana. Entonces, la diferencia de los países en cuanto a desarrollo, economía, hace de que un país tenga más opciones de tener prácticas de detección temprana que otros. Y siempre hacemos los ejemplos gráficos extremos: los países africanos versus los países en desarrollo, Estados Unidos, Europa. Evidentemente que la detección temprana en los países industrializados es mucho más alta y mejor. Así como también ellos tienen mejor acceso a los tratamientos, a la terapéutica. Las drogas modernas, las investigaciones se realizan en los países industrializados, principalmente en Estados Unidos, en Europa. Pero ambos aspectos, detección temprana y terapéutica, tienen relación directa con la educación. También el acceso a los servicios de salud y la economía del país. Y vamos a hablar con relación a eso poniéndonos de ejemplo. En nuestro país, la educación todavía sigue siendo una gran deuda del Estado. Educación no es solamente saber sumar, restar, leer, entender lo que uno lee. Educación en salud es muy importante. La educación mental, la educación bucal, la prevención de las enfermedades, todo pasa por un sistema de educación en donde nuestro país todavía está en deuda.
A eso tenemos que sumarle el acceso a los servicios de salud. No es igual estar en el Chaco paraguayo que estar en Asunción. Allá, lamentablemente, el acceso a la salud es más difícil. Acceder a una tomografía, acceder a un estudio Papa Nicolau, es difícil en el Chaco. Eso se simplifica acá en Asunción, que tenemos esa posibilidad de hacer. Entonces, el acceso en nuestro país sigue siendo un problema. En Europa es totalmente diferente. Hay mucha simetría entre las regiones de un país, en donde los servicios de salud están completamente equipados con tecnología, con recurso humano especializado. Pero para eso se requiere de un financiamiento, se requiere de dinero. Y ahí es donde interviene la economía del país. Los países, por supuesto, de bajo desarrollo, tienen menos recursos económicos. Al tener menos recursos, hace que se destine menos dinero a la salud en general. Por lo tanto, los servicios de salud que se dedican a diagnóstico y terapéutica de la enfermedad oncológica se ve muy resentido en comparación con ciudades o con países en desarrollo, donde dichos accesos, dicho financiamiento está muchas veces a cargo del Estado. Entonces, haciendo un pequeño resumen, las tasas de mortalidad varían de un país a otro. La supervivencia, muy importante, también está en relación directa con la detección temprana y la terapéutica, que a su vez tiene relación con la educación, el acceso a los servicios de salud y la economía del país. Hablemos de Japón y el cáncer gástrico. En Japón el cáncer gástrico es el tumor más frecuente. También a nivel mundial, el Japón tiene la mayor prevalencia de cáncer gástrico. Así también ellos tienen una alta tasa de supervivencia a 5 años, mucho mayor que Europa y Estados Unidos. ¿Pero eso por qué? Porque ellos tienen programas de detección precoz del cáncer gástrico. Por lo tanto, un diagnóstico precoz conduce a un estadio bajo. Y cuando hablamos de estadio bajo significa que es una enfermedad que está en sus inicios, está comenzando. Por lo tanto, es más factible de tener un resultado óptimo en el tratamiento, en la terapéutica. Pero, ¿qué sucede en Japón? El acceso a los servicios de salud para el diagnóstico y para el tratamiento del cáncer es fácil. El Estado provee los mecanismos para que los habitantes de Japón puedan llegar a un centro asistencial y realizar allí, en primer lugar, un estudio endoscópico que permite el diagnóstico del cáncer gástrico. Y ante la sospecha de eso, un estudio anatomopatológico. Concluido eso, ellos tienen personal de salud entrenado, altamente entrenado en la estadificación y por supuesto en el tratamiento y seguimiento de estos pacientes. Por lo tanto, el Estado provee de los mecanismos suficientes para poder hacer un diagnóstico precoz y llegar a un tratamiento óptimo. Eso es lo ideal siempre. Este es otro ejemplo y donde hay un estudio clásico
que compara la situación del cáncer gástrico y de colon entre Japón y Estados Unidos. ¿Qué es lo que se ha visto? En Japón hay una tasa de mortalidad muy alta por cáncer gástrico y muy baja por cáncer de colon. En los Estados Unidos es al revés. Ahora bien, cuando los japoneses migran a Estados Unidos, en la generación siguiente aumenta 4 veces el riesgo de cáncer de colon en relación con Japón y se acerca al nivel de los Estados Unidos. A su vez, se reduce el riesgo de padecer cáncer gástrico. Es en el caso de los migrantes japoneses a Estados Unidos. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que hay factores ambientales que pesan mucho, también los genéticos, pero el tipo alimentario es diferente. Entonces tenemos los 3 factores clásicos: genética, ambiental y alimentaria. Y esto es un estudio muy probado y hecho en varios migrantes, no solamente en japoneses, en otros tipos también. Haciendo un resumen entonces, las tasas de incidencia de los cánceres varían mucho según la región geográfica, que a su vez se debe a diferencias étnicas, genéticas, ambientales, alimentarias. Eso ya lo hemos repetido anteriormente. Por lo tanto, y acá es esencial la atención, nosotros para luchar contra el cáncer tenemos que tener una base de datos en el país y en la región, de manera a conocer para conocer la etiología del cáncer regional, que es lo que prevalece en esta región del mundo, en Sudamérica, en Paraguay, dentro de Paraguay en la región oriental o en la región occidental. Entonces tenemos que tener registros, tenemos que tener estadísticas y estadísticas creíbles. Ahora bien, la vigilancia de la tasa de supervivencia a 5 años y de mortalidad permite identificar las regiones con desigualdad en la atención de la salud. ¿Y qué es lo que busca eso? Equidad. Permitir que más personas puedan acceder a los servicios de salud, puedan llegar fácilmente, tener un diagnóstico, si se puede, precoz, y por supuesto un buen tratamiento que pueda levantar la supervivencia a 5 años de esa región. En nuestro país es muy frecuente el cáncer de tiroides, el cáncer colorectal, el cáncer de mama, de cuello uterino. Nosotros tenemos que luchar, pero desde el punto de vista científico. Para eso tenemos que conocer la forma en que se maneja el cáncer a nivel mundial y extrapolarlo al país, un país con bajos recursos. Por lo tanto, nuestra lucha no está en la terapéutica, nuestra lucha está en la detección precoz. Dentro del capítulo de detección precoz está la valoración del riesgo de cáncer. Pero, ¿qué significa eso? Una persona reúne las condiciones para someterse a una evaluación del riesgo de cáncer. ¿Cuándo? Cuando tiene antecedentes familiares, principalmente en primera línea. Papá, mamá, en segunda línea, abuelos, tíos,
o eventualmente presenta alguna manifestación clínica compatible con enfermedades de carácter hereditario. Vamos a ir desarrollando esto. Es una parte importante de la valoración inicial de cualquier persona que se sospecha de poseer una patología oncológica. Y por supuesto que esto es variable según el tipo de cáncer y también el síndrome hereditario. ¿Cómo se realiza la valoración? Siempre comienza con un interrogatorio completo, en donde buscamos antecedente de exposición a carcinógenos ambientales, antecedentes familiares de cáncer, y eso tiene que ser exhaustivo. Preguntar sobre padre, madre, primos, abuelos, tíos, etc. Por supuesto, también tenemos que examinar la parte de otras enfermedades, la diabetes, la hipertensión, cardiopatías, etc. ¿Y con qué finaliza? Con pruebas genéticas. Con pruebas genéticas. Yo traje esto a colación. No es muy desarrollado en nuestro país, pero es útil que ustedes sepan que esto existe. Podemos obtenerlo en otros países, incluso los vecinos como Argentina, Brasil, sin necesariamente ser Estados Unidos o Europa. Es importante que las personas que reúnen las condiciones para someterse a pruebas genéticas reciban una información, una educación en genética, en los resultados. ¿Por qué? Porque hay que saber interpretar los resultados, hay que saber entender los resultados médicos y eventualmente a qué uno se expone. Por ejemplo, la prueba para detectar genes BRCA es un análisis de sangre que utiliza el ADN para identificar cambios en cualquiera de los dos genes de susceptibilidad al cáncer de mama, BRCA1, BRCA2. Es un análisis de sangre, pero es un análisis de sangre hecho con tecnología, con personal entrenado, y por supuesto que esto va a dar una información, y esa información tiene que ser bien traducida al paciente por parte del médico tratante, porque de lo contrario podemos entrar en dar una psicosis, una falsa expectativa o una falsa información al paciente. Ahora bien, ¿a quiénes debemos aconsejar una prueba genética? Por ejemplo, varios familiares en primer grado, papá, mamá, con cáncer. Muchos familiares en un lado de su familia que han tenido el mismo tipo de cáncer. Hay una enfermedad en el colon de propensión familiar y que generalmente abarca 2 generaciones, en donde el cáncer colónico se manifiesta en varios de sus integrantes. Puede haber un familiar que tiene más de un tipo de cáncer. No es frecuente, pero existe. Familiares que han tenido cáncer a una edad más temprana que lo normal para dicho tipo de patología. Un familiar que tiene un cáncer poco común, por ejemplo, el cáncer de mama en hombres o el retinoblastoma en el ojo, son patologías muy raras. Si una persona, un paciente, tiene un familiar con esas características, entonces debemos también buscarlo en esa persona.
uno o más familiares que ya se hayan hecho una prueba genética y que se encontraron mutaciones. Entonces, ¿en quiénes aconsejar? En personas que tienen estas características familiares principalmente. ¿Cuál es la incidencia a nivel mundial de los diferentes tipos de cánceres? Y vemos que en hombres el número 1 está el pulmón, seguido de la próstata. Se comparte con las mujeres el cáncer colorectal, en cuarto lugar el estómago y en último lugar el hígado. Son los 5 cánceres más frecuentes en hombres. En mujeres, el cáncer de mama es número 1 a nivel mundial. El colorectal muy cerca, compitiendo. El cáncer de cuello uterino es propio de los países en desarrollo. América Latina, África y otros países. En los últimos años ha disminuido su incidencia debido a las prácticas de detección precoz. Además, le hemos sumado la vacuna contra el virus del papiloma humano y eso ha hecho que la incidencia disminuya en muchos países. En el nuestro, hace unos años, se incluyó esta vacunación como obligatoria dentro del programa ampliado de inmunización del Ministerio de Salud. Y es una vacuna gratuita para todo adolescente. Generalmente se aplica entre los 10 y 12 años. Ahora vamos a desarrollar la terapéutica basada en el tratamiento quirúrgico del cáncer. ¿Qué podemos decir del tratamiento quirúrgico? Es el más eficaz para la mayoría de los tumores sólidos. Y di como ejemplo el linfoma, que puede ser ganglionar, puede ser en el vaso, no es de tratamiento quirúrgico, es de resorte de la quimioterapia. Existe y con frecuencia también el linfoma gástrico, que simula un tumor sólido grande, pero en la biopsia da positivo para el linfoma. Ese no es un paciente para tratamiento quirúrgico, ese es para el terreno de la quimioterapia. Los pacientes mueren generalmente debido a las metástasis. Y como dije anteriormente, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Es fundamental para el control de la enfermedad. Nosotros no tenemos que cometer el error de creer que una sola persona va a poder curar a un paciente que tiene una patología oncológica. No es así. Se necesita de un equipo de personas de diferentes áreas de la medicina, tanto en diagnóstico como en terapéutica, en tratamiento. Y también no olvidar la rehabilitación, no olvidar el aspecto psicológico y mental del paciente con cáncer. Entonces, repito, es una enfermedad cuyo tratamiento debe ser multidisciplinario. El cirujano no solo debe de conocer las técnicas quirúrgicas, tiene que también tener conocimiento de las alternativas de tratamiento. Tiene que saber las indicaciones y complicaciones de la quimio, la radioterapia, que se puede usar en el preoperatorio, en el postoperatorio. Pero me dirán, ¿por qué el cirujano tiene que saber eso? Porque generalmente el paciente llega al área de cirugía, consulta con el cirujano y debe evaluar cuál es la mejor opción terapéutica.
directamente una cirugía o hacerlo previamente a través de una neoadyuvancia. Neoadyuvancia se denomina al tratamiento quimio-radioterápico preoperatorio. Entonces yo como cirujano tengo que conocer las indicaciones de la quimio, de la radio, qué posibles complicaciones tiene la quimioterapia o la radioterapia. Entonces, por eso el cirujano tiene que tener esos conocimientos. No es solamente sacar una pieza, un órgano, es el conocimiento general del tratamiento. No para que lo haga, sino para que sepa indicar y sepa orientar al paciente hacia dónde debe ir para diagnóstico o para tratamiento. Hablemos del tratamiento quirúrgico de los tumores primarios. Denominamos al tumor primario el lugar donde se origina la enfermedad. Puede ser el colon, puede ser el estómago, el esófago, puede ser el pulmón, puede ser la glándula tiroides, etc. Si se origina allí, entonces ese es el sitio primario, el foco primario. ¿Cuál es el objetivo quirúrgico? Lograr la curación oncológica a través del arte quirúrgico. Entonces, ¿qué tenemos que saber para eso? Tenemos que considerar que el cáncer primario lo tenemos que extirpar con márgenes de seguridad. Cuando se considera de que no habrá margen de resección quirúrgica segura, el caso se vuelve inoperable. Por eso es muy importante hacer la valoración del paciente, del tumor propiamente, antes del acto quirúrgico. Y esto se realiza a través del interrogatorio, el examen físico, los medios auxiliares de diagnóstico, análisis de sangre, imágenes, tomografía, resonancia, PET scan, etc. La enfermedad con múltiples metástasis a distancia se considera inoperable, aunque sea factible extirpar el tumor primario. ¿Por qué? Porque la curación ya no es una posibilidad. Al estar diseminado el cáncer, la curación es difícil. Entonces, intervenir un paciente simplemente para sacar el primario, pero a su vez tenemos metástasis en hígado, en pulmón, en cerebro, no tiene ninguna efectividad y por lo tanto el paciente se vuelve inoperable. Y cuando hablamos del tratamiento de los tumores primarios desde el punto de vista quirúrgico, lo que buscamos es la resección total del tumor, en primer lugar, con márgenes seguros. En esta imagen de la izquierda, en el centro podemos ver el tumor señalado con la flecha. Por arriba y por debajo hay márgenes de seguridad, es decir, hay tejido normal, hay tejido sano. Por lo tanto, en este caso en particular, se puede decir que la cirugía hizo una buena resección y hay altas posibilidades de éxito. Pero no solamente hay que extirpar el tumor, el órgano, también hay que hacer lo que se llama el vaciamiento ganglionar. Y por eso traje a colación esta imagen de la derecha, en donde observamos que alrededor del intestino grueso en este caso, están los ganglios linfáticos regionales, los epicólicos, los paracólicos, los intermediarios y los centrales.
Esos son los niveles ganglionares del tumor de colon. Cuando se realiza una operación, una intervención quirúrgica para extirpar un cáncer, tenemos que sacar la pieza oncológica acompañado de los ganglios de la región. Esa es una cirugía oncológica y ese es el objetivo del tratamiento quirúrgico de los tumores primarios. Hay también casos en donde se extirpa el tumor primario, pero como medida paliativa, a pesar de tener metástasis a distancia. Y ustedes se preguntarán, ¿cuál es el objetivo entonces? ¿No habíamos dicho que eso es inoperable? Sí, desde el punto de vista oncológico ya no es curable la enfermedad. La cirugía en sí ya no va a dar un tratamiento óptimo. Pero ¿qué es lo que se busca cuando se extirpa un tumor primario con metástasis a distancia? Es tratar de disminuir las posibles complicaciones. Y entre ellas tenemos la infección, el sangrado y el dolor. Todas estas complicaciones hacen que la persona tenga una mala calidad de vida. Que si extirpamos y podemos hacer una buena cirugía dentro de los márgenes correspondientes de seguridad, vamos a disminuir la incidencia de complicaciones locales del tumor. Por eso se indica en algunos casos la extirpación del tumor primario a pesar de que pueda tener ya metástasis a distancia. La otra parte del tratamiento quirúrgico del cáncer es el tratamiento del lecho ganglionar, es decir, de los ganglios linfáticos de la región, los ganglios linfáticos que rodean al órgano, estómago, colon, recto, esófago, tiroides, etc. La gran mayoría de las neoplasias tienen capacidad de producir metástasis por los vasos linfáticos y esto es muy frecuente. Muchas veces entrando en la cirugía, viendo las resecciones quirúrgicas, observamos macroscópicamente ganglios aumentados de tamaño, de consistencia dura, pétrea, que traduce metástasis ganglionares. En muchas ocasiones observamos eso. Por lo tanto, el tratamiento quirúrgico del lecho ganglionar es una parte importantísima del tratamiento quirúrgico. Debido a eso, las técnicas quirúrgicas oncológicas fueron diseñadas con ese propósito: retirar en bloque el tumor y los linfáticos que rodean. Por ejemplo, en el cáncer gástrico retiramos el estómago en sí y los ganglios linfáticos regionales perigástricos. Pero a su vez, extendemos la resección de linfáticos a un segundo nivel, a aquellos linfáticos que acompañan los vasos del tronco celíaco, es decir, la arteria esplénica, la arteria hepática y por supuesto la arteria gástrica que ya sale con la pieza. Pero en ese caso nos obliga a hacer una resección ganglionar ampliada, justamente para poder tratar de que la resección quirúrgica en bloque tenga un éxito. Hay una diferencia en los llamados sarcomas. ¿Por qué? Porque ellos rara vez tienen metástasis a ganglios linfáticos y por lo tanto una linfadenectomía no es necesaria como parte del tratamiento quirúrgico. Ese es un caso muy particular.
se ve en los tumores retroperitoneales, en los sarcomas retroperitoneales específicamente. Aquí tenemos dos ejemplos muy clásicos en donde se tiene que hacer la resección del cáncer, del tumor, y el vaciamiento ganglionar. En el cáncer de mama, ustedes observan en la imagen de a la izquierda, en donde periórgano existe una serie de nódulos linfáticos, unas vías linfáticas, y eso se tiene que extirpar como parte del tratamiento locorregional. En la otra imagen clásica también es el estómago, en donde vemos los ganglios perigástricos que están alrededor del estómago y que se extirpa en totalidad, en bloque, junto con el estómago, cuando hacemos un tratamiento quirúrgico del primario y del lecho ganglionar. Son dos ejemplos clásicos. Actualmente existe un consenso general de la comunidad científica oncológica de que una linfadenectomía formal bien hecha, radical, disminuye la recurrencia regional de las neoplasias. Es decir, no vamos a tener una recurrencia local. ¿Qué implica eso? Aumenta la supervivencia, mejor control de la enfermedad, mejor control de las consecuencias y, por supuesto, la supervivencia va a aumentar. Para la mayoría de los cánceres, el compromiso de los ganglios linfáticos es uno de los factores pronósticos más significativos. ¿Cómo se traduce esto? Que si yo extirpo un colon desde el punto de vista oncológico, es decir, retiro la masa tumoral, retiro los ganglios regionales. Si de los 20 o 25 ganglios que acompañan la pieza hay un solo ganglio tomado o metastásico, tiene buen pronóstico versus aquel que tiene 10 o 15 ganglios tomados. Esa es la diferencia y da el pronóstico. Por eso el estudio anatomopatológico de los ganglios regionales de la pieza es muy importante para definir las terapéuticas posteriores. Y como ejemplo les digo que en ese caso, al haber un ganglio positivo, ya va a tratamiento de quimioterapia. Si eventualmente tuviese 0 ganglios positivos, en ese caso se podría hacer un tratamiento quirúrgico y posteriormente seguimiento del paciente para observar si hubiera alguna recurrencia local o general. Finalmente, hablaremos del tratamiento quirúrgico de metástasis a distancia. Esta parte es controversial en cirugía. El tratamiento de las metástasis, ya sean hepáticas, pulmonares u otros lugares. En tubo digestivo principalmente es muy frecuente el asiento de metástasis a nivel hepático. Ahora bien, el tratamiento quirúrgico depende de varios factores, del número de metástasis. No es igual tratar 1 o 2 nódulos metastásicos a tratar 4, 5 o 6. Depende del sitio donde está. Por ejemplo, a nivel hepático, ustedes recordarán por anatomía que el hígado está segmentado en 8 regiones. Hay regiones anatómicas hepáticas donde la resección se hace difícil. Como ejemplo, el segmento 8 o el segmento 4, en donde las resecciones locales, las segmentectomías,
son más difíciles de hacer. No así cuando, por ejemplo, tenemos nódulos metastásicos periféricos en el segmento 2, en el segmento 3, en el 6 o en el 7. Entonces depende de la ubicación anatómica. Otra cosa que tenemos que conocer es el ritmo de crecimiento del tumor. No es igual el ritmo de crecimiento de un tumor de páncreas versus un tumor de colon o un tumor gástrico. El tumor de páncreas es muy agresivo, crece rápido, se difunde rápido y por supuesto tiene un pronóstico malo. El cáncer metastásico de colon es mucho más tratable por el ritmo de crecimiento. Es decir, en términos simples, vale la pena intentar una cirugía de resección en los cánceres metastásicos colónicos y rectales o gástricos también que en el cáncer de páncreas o en el cáncer del riñón también. Riñón, páncreas son tumores muy agresivos desde el punto de vista oncológico. Tratamientos previos: si hubo quimioterapia, si hubo radioterapia previamente, ¿qué respuesta tuvo el tumor a esos tratamientos sistémicos? La edad siempre es un factor condicionante. No es igual una persona de 50 años versus una de 80. Las condiciones físicas, las comorbilidades, todos esos factores uno tiene que analizar antes de tomar una decisión de realizar un tratamiento quirúrgico de una metástasis. ¿Cuál es el objetivo final? Resecar el tumor metastásico con márgenes negativos, es decir, con márgenes de seguridad. Ese es el objetivo. ¿Es curativo? Y generalmente no es curativo. No suele ser curativo, salvo casos muy excepcionales. Entonces, ¿es una opción terapéutica? Sí, es una opción terapéutica. Por ese motivo, nosotros hacemos mención de este tratamiento. En todas estas opciones terapéuticas, algo muy importante: la selección del paciente es clave para tener éxito en el tratamiento. Los factores que mencioné anteriormente deben ser muy bien estudiados de manera a escoger un paciente para poder hacer un procedimiento seguro. No basta con hacer simplemente el procedimiento, operar por operar. Hay que hacerlo si tenemos criterios, si tenemos posibilidad de darle una mejor calidad de vida a la persona. Entonces, respetamos los factores, respetamos la edad, respetamos todas las condicionantes, elegimos el paciente adecuado y entonces vamos a tener mayor posibilidad de éxito en el tratamiento de las metástasis desde el punto de vista quirúrgico. Este es un caso en donde tenemos una imagen de un hígado en donde hay múltiples nódulos, tanto lado derecho como izquierdo. Entonces este paciente ya no es candidato a una cirugía oncológica. ¿Puede tener otro tipo de tratamiento? Sí, podría ser, pero no quirúrgico. Esta es una opción válida: metástasis única en un segmento posterior. Entonces, esta es una opción válida de intentar hacer un tratamiento quirúrgico de metástasis con posibilidades de éxito. Estos son los casos que tienen una respuesta efectiva en el tratamiento quirúrgico.
Para finalizar esta clase, quiero mencionar esto. La detección temprana del cáncer es la clave del tratamiento. Si no podemos influir en la incidencia, por lo menos debemos tratar de diagnosticar más temprano el cáncer. La detección temprana significa encontrar, diagnosticar una enfermedad antes de que aparezcan los síntomas. Ese es el punto esencial. Antes de que aparezcan los síntomas. Para ello, tenemos los exámenes de detección temprana, que son estudios que se realizan en la población normal de personas en la búsqueda y detección temprana de una enfermedad. Por ejemplo, tenemos el control anual de la mamografía, el estudio de cuello uterino, el PAP, y otros estudios que nos pueden ayudar a identificar una persona portadora de una enfermedad neoplásica y que aún no ha producido síntomas. Ese es el concepto que tenemos que manejar. Yo siempre digo, no es precisamente aprender a curar el cáncer. Lo que tenemos que aprender es a diagnosticar en forma temprana. El cáncer es una enfermedad difícil de tratar. Es de alto costo, es de un impacto psicológico importante a nivel del paciente y de la familia. Y por lo tanto, para minimizar eso, lo único que podemos hacer es detectar a tiempo. Y en eso tenemos que trabajar. Muchas gracias por la atención y nos vemos en la siguiente clase.